Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Este es nuestro episodio número 5 de nuestra jornada espiritual de 40 días de oración. Cuando Dios dice, tú no te metas, el pueblo que salió de Egipto después de ser esclavo por 430 años, se escarriaron en el desierto porque les dio miedo al sentir que Moisés ya no volvería a ellos, porque había pasado 40 días y 40 noches que Moisés había subido al monte a buscar a Dios y no aparecía. Así que lo que primero se les vino a la cabeza fue hacer un ídolo para poder adorar. Así que hablaron con el sacerdote Aarón que les hiciera un ídolo, un becerro de oro, para adorarlo. Y la Biblia dice en Éxodo 32:6, en efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Entonces el Señor dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Dice, ya me he dado cuenta de que este pueblo es terco, le dijo a Moisés. Y le dice a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Y Moisés buscó el favor del Señor y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país solo con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Y le dice Moisés, calma ya el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que harías a sus descendientes como las estrellas del cielo y les darías toda esta tierra. Y entonces la ira del Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que le había sentenciado. Fue un momento muy intenso de confrontación entre Moisés y Dios. ¿Se imaginan a Moisés diciéndole al Señor, por favor, cálmese? ¿Qué van a decir los otros? ¿A dónde va a quedar tu reputación? La naturaleza de Dios es justa y misericordiosa. La Biblia dice que Dios es justo y clemente. Justo es que Dios actúa en derecho, en lo legal, y clemente es que también se conduele y tiene misericordia. ¿Cómo puede ser que Dios actúe en derecho, en legalidad, y que también pueda ser misericordioso? Si ser misericordioso es totalmente lo contrario a la ley, o es justo o es misericordioso. La misericordia es cuando no recibimos el castigo que merecemos, cuando recibimos el bien que no merecemos. Eso es misericordia. Y la justicia es que cuando hay algún agravio, la ley castiga implacablemente, porque no hay misericordia. Ese es el derecho. Pero Dios es justo y misericordioso. Dios le dijo a Moisés, voy a destruir este pueblo porque han quebrantado mi ley. Yo les dije que no adoren a ningún ídolo, que no hagan ninguna imagen, y es lo primero que hacen. Ellos tienen que pagar por eso y lo pagarán con su propia vida. Dios estaba actuando en derecho, en justicia. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés se postró y humillado oró a Dios y le dijo, Señor, por favor, calma ya tu enojo. Tú eres quien sacaste a ese pueblo del cautiverio. Tu reputación no va a quedar por el piso. Y Moisés lloró en la presencia de Dios por ese pueblo que había pecado. Y esto conmovió a Dios. La intercesión de Moisés conmovió a Dios. La intercesión de Moisés colocó a Dios en la otra plataforma, la de la misericordia. Dios no estaba quebrantando su ley, sino que también Dios dejó un punto que es legal para el arrepentimiento.
para que todo aquel que se arrepienta reciba el perdón. El arrepentimiento desplaza a Dios de la ley a la misericordia y es completamente legal. Dios escuchó la petición de Moisés. Esa petición lo traspuso de la ley a la gracia, a la misericordia. Dios escuchó esa petición. Pero otra cosa que me llama la atención es que Dios le dice a Moisés, tú no te entrometas, tú no te metas. En otra versión dice, déjame en paz, la versión Dios habla hoy. En otra versión, en la versión Reina Valera dice, déjame que haga esto. Y Moisés no le hizo caso, Moisés se metió, Moisés no dejó en paz a Dios. Moisés no dejó hacer a Dios lo que él iba a hacer con el pueblo. Moisés intercedió, él oró a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración interfiere en los planes de Dios. La oración detiene la ira de Dios. La oración hace que Dios cambie de parecer. La oración conmueve a Dios. La oración activa la perfecta voluntad de Dios, pero también su inquebrantable promesa de misericordia y bondad para los que se humillan y claman a Él. A Dios le agradó el corazón de Moisés, porque Moisés no buscaba su propio reconocimiento, ser reconocido por sus méritos. Moisés no buscaba su propia fama, su propia popularidad. Él pudo aprovechar cuando Dios le dice, déjame que acabe con toda esta gente perversa y yo haré de ti una nación que llevará tu nombre, una nación nueva que me agrade. Moisés no tenía cabeza para eso. Moisés no quería eso. Moisés sabía que el pueblo era de Dios, que Él era quien los había sacado con mano fuerte, con brazo extendido. Había vencido al faraón con todas esas hazañas y a Dios le agradó el corazón de Moisés y se calmó su ira y escuchó su petición. Ya vimos dos cosas importantes ahí. Uno, la oración del intercesor y la otra, el carácter del intercesor. Moisés es el intercesor y su oración fue buscar la misericordia de Dios para ese pueblo rebelde. Y su carácter fue osadamente ponerse entre Dios y el pueblo en la brecha y clamar a Dios con el único interés de que el nombre de Dios fuese glorificado, no buscando su propio beneficio, sino que Dios fuera renombrado. Dios siempre está buscando en la tierra a alguien que se niegue a hacerse a un lado, que se niegue a dejarlo en paz, que se entrometa, que se pare en la brecha entre Dios y el pueblo, a aquellos que continuarán persiguiendo su presencia hasta que la situación cambie. Isaías 59:16, la Biblia dice que Dios se asombra de ver que no hay nadie que interceda ante tanta injusticia. Dice, por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. En Isaías 64:7 dice que nadie hay que invoque su nombre, que se despierte para apoyarse en Dios, por lo cual Dios escondió de nosotros su rostro y nos dejó marchitar. Entonces, esto realmente Dios está buscando comunicarse con nosotros para poder intervenir en nuestras vidas y en la tierra. Nosotros podríamos tener vidas más abundantes si buscáramos a Dios todos los días. El plan del diablo es mantenernos separados de Dios. Y sabemos que la muerte de Jesús en la cruz tuvo el propósito de que no hubiera más separación entre Dios y la humanidad. Pero la falta de oración deja que este distanciamiento se agrave cada día más. La Biblia dice que podemos venir al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dios quiso apartarse del pueblo para destruirlo, pero Moisés se opuso a quedarse tranquilo y dejar solo a Dios hasta que Dios cambió de parecer. Moisés hizo que Dios cambiara de idea. Y nosotros también podemos hacerlo cuando nos comunicamos con Dios y nos negamos a hacernos a un lado. Pueden suceder las cosas más asombrosas para nuestras vidas, para la familia, para el pueblo de Dios, para toda la humanidad, en lo espiritual, en lo material, en lo relacional, en lo emocional, en lo económico, en lo que sea.
No podemos cambiar la palabra de Dios, pero sí podemos hacer cambiar su parecer. Aunque Dios ha escrito que la palabra no puede ser cambiada, podemos cambiar el parecer de Dios sobre el resultado de una decisión o un evento, aunque haya sido generado por nuestras malas elecciones. Dios busca a alguien para que intervenga y cambie el curso de los hechos. Esto es lo que Moisés hizo con Israel. Él detuvo el juicio pronunciado por Dios que los hijos de Israel propiciaron para ellos mismos. Su persistente fe en la misericordia de Dios le dio a Dios una razón justificada para cambiar su juicio. En Ezequiel 22:30 dice la palabra: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por ellos, para que yo no los destruya, y no lo he hallado. Jesús prometió en Juan 14 que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Este versículo nos dice que podemos mover a Dios simplemente por pedirle en el nombre de Jesús. Dios quiere que vengamos a Él para que las circunstancias puedan cambiar. Una de las causas por las que las personas no persisten en la oración es que piensan que Dios está enojado con ellos. Pues Dios estaba enfadado y dispuesto a exterminar el pueblo, pero Moisés clamó y Dios cambió de parecer. Si Moisés pudo hacer cambiar el parecer de Dios, cuánto más la preciosa sangre de su Hijo amado ha hecho cambiar de parecer a Dios, y por tanto nuestras súplicas son respondidas positivamente. La ira de Dios fue calmada y terminada por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús vino y la consolación del Señor vino. En Isaías 54:8 dice: por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Dice: para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no volverme a enojar más contigo, ni destruirte. Las personas siempre creen que Dios está enojado con ellos y no tienen confianza para acercarse a Dios con respecto a algo. La gente piensa en Dios como que Él está siempre enojado y serio, que no se le puede ver una sonrisa. Pero debemos recordar siempre que Dios es bueno y amoroso. El Salmo 145:9 dice que el Señor es bueno con todos. Él tiene misericordia de todas sus obras. También dice la palabra: para mí es como dice la palabra en los días de Noé, que las aguas no volverían. Él juró que las aguas no volverían a cubrir la tierra, y así juró no volverse a enojar más con su pueblo, ni volverlo a reprender con ira. Nuestro Dios es todo misericordia. Nuestro Dios es todo misericordioso, es todo amoroso. Dios ya no está enojado. El Padre dijo que en Jesús tuvo su contentamiento. En la sangre de su Hijo se complació. Podemos acercarnos a Dios a través de Cristo para hallar el oportuno socorro, la sonrisa de Dios, el socorro de Dios, el perdón de Dios, su misericordia, en lugar de su justicia implacable. Oramos a Dios, pedimos misericordia, no solo para nosotros, sino también para nuestro prójimo, para nuestra casa, para nuestra familia, para la gente. Pidamos a Dios, porque Él nos lo dará sin ningún reproche, dice la palabra. Oremos al Señor. Di conmigo: Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu gran amor, por tu amor inagotable, por tu abundante gracia, por tu gran misericordia, por el don de la justicia, por tu favor inmerecido. Di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, porque en ti tengo el perdón y la misericordia del Padre Celestial. Amén y amén. Muchas bendiciones, y vamos para adelante en una vida activa en la oración. Una vida constante, consistente y consecuente en esta jornada de 40 días de oración. Muchas bendiciones.